¿Aló? No oigo. Hermana, no sé si me está hablando, no oigo nada. Sí, estamos bien, hermano. Damos inicio a este tema, que es el tema número 4 de formación de predicadores o curso de predicadores. ¿Aló? Sí, no me escucha, hermana. Al fin. No la escuché por un buen rato, hermano. No sabía qué estaba pasando. Pero al fin la puedo escuchar. Muy Pero, bien. ajá. Ok. Le decía, no sé si era bien lo que se esperaba para la apertura o, bueno, no sé. Lo Sí, hice de esa hermana. forma, hermana. Ojalá que esté bien. Todo bien, hermana, no se preocupe. Gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces damos inicio a este tema número 4 de formación de predicadores. 5, perdón. 5, sí. Este tema se llama cómo profundizar el mensaje. Es lo que básicamente vamos a mirar en esta parte, ¿no? Cómo nosotros vamos a profundizar el mensaje. La semana pasada vimos dónde vamos nosotros a ir a buscar ese mensaje, ¿verdad? Ese mensaje que se nos pide para darlo a los demás. Entonces, en este tema anterior, en todo lo que fue la enseñanza, ¿no? Nos dimos cuenta que como futuros predicadores, a nosotros se nos exige un estudio permanente, un estudio constante, ¿verdad? Y que sea progresivo, no nomás estancarnos, quedarnos en una sola cosa, sino que debe de ser una búsqueda, ¿verdad? Un estudio, un aprender, un buscar permanente, pero también progresivo de la palabra de Dios. Para esto, pues se nos decía que deberíamos nosotros conocer la historia de la salvación, o sea, de nuestra doctrina, ¿verdad? Cómo es que llegó al punto que la tenemos ahora. Era importante también tener las nociones básicas de lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos ese estudio progresivo y permanente, entonces el Espíritu Santo no va a tener nada que recordarnos en el momento, ¿verdad? En el momento que nosotros tengamos que dar ese mensaje, pues si no tenemos ese estudio, esas nociones, ese conocimiento, el Espíritu Santo se va a quedar calladito para nosotros. No va a haber nada que, no va a tener nada que recordarnos. Entonces, dentro de toda esta enseñanza, miramos 10 campos, nos dice aquí 10 puntos, ¿verdad? Donde nosotros podemos encontrar, donde podemos ir a buscar, ¿verdad? Podemos cosechar esos mensajes muy profundos de la palabra de Dios, y nos hablaron de las parábolas, de los personajes, de las preguntas, oraciones, fiestas, milagros, guerras, diálogos, lugares, y finalmente nos hablaron de los objetos, ¿verdad? Entonces, esto a manera de un pequeño repaso de lo que fue la enseñanza anterior, para poder conectar con lo siguiente, ¿verdad? Entonces, esta clase, cómo profundizar el mensaje, contiene estos 6 puntitos, ¿no? Que viene siendo la semántica, que abarca la etimología, griego o hebreo, ¿no? Entonces también abarca antónimos o contrarios. Y dentro de ellos, pues tenemos juegos de palabras. También
nos habla del contexto que contiene preguntar al texto. La visualización que contiene imaginar, dibujar y describir. Y también tenemos la dramatización y la identificación. Estos son los puntitos que vamos a ver en esta clase, en esta enseñanza. Y vamos a empezar con la semántica. Yo los voy a invitar que cosa que no entiendan o que no les quede claro, por favor, abran sus micrófonos y pregunten. En esta clase no vamos a tener ejercicios, o es muy importante que ustedes entiendan cada puntito que vamos a ver aquí. Entonces, si están invitados a abrir esos micrófonos y a preguntar, ¿verdad? O a exponer algo que no se entienda, porque debemos entender. Entonces tenemos la semántica. ¿Qué viene siendo la semántica? Nos dice que la semántica estudia el significado, estudia los cambios en las palabras y también nos dice qué quiere decir. Nos da a conocer el sentido de algo o significado de algo. Esto es lo que viene siendo la semántica, ¿verdad? Es una rama de la lingüística. Si ustedes lo buscan como definición en un diccionario o en la internet, es lo que van a encontrar. Es parte de la lingüística que estudia el significado, los cambios en las palabras, a lo que quiere decir, el sentido de algo o significado de algo. La semántica se puede clasificar en dos líneas. En detonación, aquí tenemos la palabrita, detonación y connotación. En la detonación nos dice que es el sentido literal de una palabra. O sea, lo que escuchamos, eso es lo que es. El sentido literal o significado literal. Y nos da un ejemplo aquí. Hoy llueve en Madrid, nos dice, ¿verdad? Aquí en esta oración el sentido o el significado nos está indicando que pues que está lloviendo, ¿verdad? Que las condiciones climáticas son desfavorables para esa ciudad en Madrid, porque hoy que está lloviendo, ¿verdad? Entonces la detonación no permite dobles interpretaciones, es literal. Lo que escuché, eso es lo que es. Hoy llueve en Madrid. Entonces no permite dobles interpretaciones, sino que el sentido de lo que expresa es literal, o sea, es lo que es, no cambia, no es lo que en ese momento estamos conociendo, estamos escuchando o estamos mirando, ¿verdad? Entonces, y la otra línea es la connotación, que viene siendo o es aquello que se expresa de forma indirecta respecto a algo o a alguien. ¿Ok? Es una expresión indirecta de algo o de alguien, que de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, ¿no? A la oración que tuvimos aquí en la parte de la denotación, hoy llueve en Madrid, el enunciado o la expresión connotativo sería
sigue lloviendo en mi corazón. No sé si me estoy explicando. Es algo indirecto, ¿no? Hoy llueve en Madrid, pero la connotación o la relación o cómo yo lo voy a aplicar en una forma indirecta a una situación que está pasando, ¿no? En este caso, hoy llueve en Madrid, pues sigue lloviendo en mi corazón. Y esto, pues sabemos, ¿verdad? Que no es posible que la lluvia llegue al corazón, sino que la connotación o la relación indirecta que nosotros vamos a encontrar ahí hace alusión a la tristeza, al llanto de alguien por algo. Y aquí tenemos estas imágenes, ¿verdad? Donde sentido denotativo es hoy llueve en Madrid. Y el sentido connotativo se le daría sigue lloviendo en mi corazón. De esto se trata la semántica. Que en relación a que nosotros cuando lleguemos a dar un tema, cuando exponer un tema, entonces nosotros en nuestro estudio, en nuestra búsqueda, vamos a encontrar un sentido o vamos a leer una oración o un versículo, no sé, y le vamos a leer, darle el sentido literal, pero al mismo tiempo vamos a buscar algo que vaya indirectamente a la situación que yo estoy viviendo o respecto al tema que estoy dando. ¿Me expliqué? ¿Todo bien? Hermana Rosa, me hace acordar del padre Raúl, usaba mucho la connotación en sus predicaciones cuando decía, pero esto no va para ustedes, son para la gente de otras parroquias, decía. Ese es un ejemplo de connotación. Ese sería un ejemplo. ¿Alguien puede expresar otro más? Es algo que yo literalmente tiene un sentido, se le puede dar el sentido literalmente como lo escuchamos, pero que va indirectamente a la situación de algo o alguien que estemos pasando, ¿verdad? Hermanita, podría ser algo como, por ejemplo, si decimos, muero si no tengo a Jesús, ¿o no? De verdad no le encuentro la connotación ahí o la relación, porque Ajá. me tendría que dar literalmente lo que es, pues. Ok, Lo que es. ok. Entonces, amo a Jesús con toda mi alma y me muero si no lo tengo. Algo así. Algo así. Algo así, porque amo a Jesús con toda mi alma, vendría siendo literalmente como es. Exacto. Como es como es, ¿verdad? Ajá. En una relación indirecta, que en un tema, por ejemplo, se le podría dar como yo amo a Jesús con toda mi alma. Pero ¿qué pasa si no amamos a Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Y sabemos, vamos a morir. No vamos a morir literalmente de que ya vamos a dejar de respirar, pero sabemos que espiritualmente nosotros vamos a morir. Exacto. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Bien. Aquí nos dan unos ejemplos. Esto es lo que viene en lo que nos da el libro, ¿verdad? Y nos habla de, por ejemplo, que en Efesios 4:15 nos habla de esto, ¿no? Debemos de ser sinceros en el amor. ¿Qué quiere decir? Sinceros en el amor. ¿Qué quiere decir? Amar sin segundas intenciones, fíjense. Si la parte literal es sinceros en el amor, que debemos de ser sinceros.
Ahora, ¿cómo yo le doy esa relación? ¿O cómo yo le explico? Pues amar sin segundas intenciones, amar sin dobleces, amar sin hipocresías, y pues así podemos seguir buscando, ¿verdad? En Mateo 11, aquí. Rosa, Mateo. disculpe que la interrumpa. Dígame. A ver, yo escribí algo a ver si se asemeja o dígame si está bien o está mal. Por ejemplo, Muy bien. ¿no? El cielo está gris. El cielo está gris, ¿no? Sí. Y luego, aparte, las nubes grises también forman parte del paisaje. ¿No? ¿Nada que ver? No, nada que ver, porque es literalmente, el cielo está gris, okay. y las luces y las nubes forman parte. Sería como el cielo está gris. Sí. Mi vida es oscura, o mi vida está sin brillo o sin luz. O camino en la oscuridad, por ejemplo. Si el cielo está gris, sí, quiere decir que no hay luz, no hay sol, no hay temperatura, no, quizás esté frío. Entonces, podríamos relacionarlo con mi vida está a oscuras. Ok, ya voy entendiendo. O camino en la oscuridad. Sí, está medio complicadito, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a ir afirmando, ¿verdad? Si nosotros continuamos con esa búsqueda, ¿verdad? Con esa preparación constante. Porque a la hora de leer un texto, por ejemplo, tenemos que detenernos y reflexionar y mirar y buscar. ¿Ok? Algo así como sinónimos. Vamos para allá. No es lo mismo. Es buscar buscar una relación que no la podamos tomar como lo que es, como algo figurado en nosotros. Ok, gracias por la explicación. O sea que viene siendo lo contrario, ¿verdad? No, tampoco es lo contrario. ¿No? Tampoco es lo contrario. No, ok. Okay. Mire, hoy llueve en Madrid. Literalmente está lloviendo. Hoy llovió en Hermosillo. Está lloviendo en Hermosillo. ¿Verdad? ¿Cuál es la relación, la connotación que yo le voy a dar a que está lloviendo? Es que en mi corazón sigue lloviendo. Quizás yo tuve una decepción, quizás estoy triste porque perdí el trabajo, porque perdí al novio, porque me peleé con mi esposo. Entonces, dígame. Ok, haga de cuenta que cuando habla del sentido literal en la denotación estamos hablando de la realidad, de algo que realmente sucede. Y el sentido connotativo es como una analogía, es como una representación, como algo que tal vez no es real porque no puede llover dentro de mi corazón, ¿sí? O sea, la semántica nos está hablando que puede ser algo real, como el sentido denotativo, que es el ejemplo que nos está poniendo de la lluvia, pero también le podemos dar un sentido connotativo, que es algo que como quien dice, no sucede, pero lo podemos relacionar. A ver si se puede entender así un poquito mejor. No son contrarios, no son sinónimos, porque un sinónimo es algo que signifique lo mismo, nada más que es diferente palabra. En este caso no, es algo que es real, algo que realmente sucede, pero también le podemos dar un sentido imaginario, por así decirlo. No sé si me explico. Bueno, ¿qué opinas? En sí viene siendo como un juego de palabras, pero que van hacia lo mismo, nomás que volteando un poco las palabras,
porque si se fija dice, hoy llueve en Madrid, sigue lloviendo en mi corazón. O sea, como un juego de palabras que cambia un poco, pero quieren dar, quieren dar el mismo mensaje. Sí, es algo que, como dice Zulma, algo que literal es algo que es así, es real, como dice ella, ¿no? Pero eso real lo voy a llevar a un sentido de figurado, pues, como sigue lloviendo en mi corazón. Como otro ejemplo, pues vamos a seguir mirando los ejemplos que no teníamos acá, ¿ok? Para ver si lo podemos... Dice en Mateo 11, aquí se me pegó los versículos. Dice, por ejemplo, dice sobrecargado, término que se emplea para las personas agobiadas. Cuando literalmente sobrecargado, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Algo, por ejemplo, si estamos hablando de una persona sobrecargada, yo me la imagino cargada de, no sé, de cajas, de bultos, de cosas pesadas, ¿verdad? En su espalda, ¿verdad? Pero la connotación dentro de la semántica nos dice que es un término que se emplea para las personas agobiadas, ¿verdad? A las personas que están estresadas. Y pues aquí nos dice, no, Jesucristo, conociendo nuestra necesidad, pues Él se adelanta para auxiliarnos, ¿verdad? Pero sobrecargado es algo literalmente que está cargado de algo. Pero en la relación de la semántica nosotros sabemos o hemos escuchado ya, ¿verdad? Que son las personas que están tristes, agobiadas, estresadas. Y luego tenemos manso, manso que su raíz viene siendo mantuesco, y esto quiere decir el que se deja poner la mano, el que se deja tocar. Fíjense bien, manso, ¿verdad? Un perrito manso. Un perrito manso es el que tú lo puedes agarrar, lo puedes tocar, lo puedes abrazar, ¿verdad? Pero si no está manso, no podemos hacer eso. Entonces, el que está sobrecargado, ven cómo va, y todo esto sale de aquí, de Mateo 11. El que está sobrecargado, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe dejarse tocar por la mano de Dios y de los demás. Pero cuando nosotros como seres humanos tenemos que ser mansos, cuando nos sentimos sobrecargados, o sea, cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados, cuando estamos fuera de control, es cuando nosotros debemos de dejarnos tocar, debemos de dejarnos ser mansos. Cuando no tolera nada, cuando está rebelde, cuando se vuelve agresivo, todo eso cuando, es necesidad de ser manso, y es cuando no nos dejamos, cuando no somos mansos, cuando queremos estar solos. Y luego tenemos humilde, que es humus, es la capa fértil de la tierra donde crece la vida, capacidad de producir fruto y no una pobreza o limitación. Es a lo que nos lleva la palabra humilde. La parte fértil, la parte, por más agobiado que yo esté, por más sobrecargado que yo esté, debe de haber una parte fértil en mí, donde la vida puede crecer o donde yo puedo dar vida, donde se me va a despertar la capacidad de producir, de dar ese fruto, ¿verdad? Entonces, todos, hermanos, todos estos términos nosotros los vamos a ir aclarando, los vamos a ir afirmando, siendo constantes, buscando
más información, queriendo aprender más. Ustedes busquen ahí la palabra semántica y va a haber muchas definiciones y los va a llevar a entender un poquito más este punto. Y como les digo, no va a quedar bien claro para nosotros hasta que estemos siendo perseverantes en esa búsqueda, practicando, buscando. Es cuando vamos a ir avanzando. Luego tenemos la etimología. La etimología también es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar y descifrar las palabras, de encontrar el significado, encontrar la razón de ser, la forma de expresarse y también la adaptación a las diferentes culturas, ¿verdad? Esto es lo que viene siendo la etimología. Para esto, pues los predicadores y futuros predicadores como nosotros, es necesario tener esto que les puse aquí, que viene siendo el diccionario bíblico, diccionario etimológico. Van a encontrar un sinfín, van a encontrar muchos, ¿verdad? Pero no todo, y no es que los tengan que tener todos, pero sí se deben de ayudar con algún diccionario bíblico ilustrado o otro que nos hable de las raíces, ¿verdad? De lo que viene siendo la etimología. Y aquí pues me encontré un diccionario que trae hebreo, arameo y español. Entonces, como les digo, hay muchas variedades. Pero todo esto, hermanos, ustedes en el caminar, en esa trayectoria que ustedes van a empezar, ustedes poco a poquito van a ir viendo cuál es mejor para ustedes, cuál entienden mejor. Lo importante es que ustedes sepan que es importante en algunos temas que se nos van a dar a tener un diccionario de estos para nosotros poder encontrar el significado de esas palabras, lo que quiere decir, la razón de ser de esas palabras. No quedarnos con un versículo literalmente como nos lo presenta la Sagrada Escritura, sino que nosotros ir a buscar, porque en eso que hay para atrás, en eso cuando se empieza a descifrar el significado de cada palabra, pues encontramos otros significados que pueden enriquecer nuestra predicación. El ejemplo para la etimología, aquí lo tenemos. Vamos a tener dice, Hebreos 4, 15 al 16, dice, no tenemos un sumo sacerdote. Aquí lo tengo subrayado, ¿no? Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Es lo que nos dice Hebreos 4, 15, 16. Entonces, en este ejemplo nos da el significado de las palabras subrayadas que yo les tengo aquí. Por ejemplo, sacerdote quiere decir sacerdos. Es todo lo que nos da la enseñanza. Compadecerse quiere decir, aquí nos da la raíz, compasio, que quiere decir sufrir con, ¿verdad?
No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda sufrir con nosotros. ¿Ven cómo compadecerse lo podemos sustituir? Sufrir con nosotros, nuestras flaquezas. Luego tenemos acercarse, acerquémonos, acercarse, quitar las cercas y aproximarse. Es lo que es el significado, ¿no? Quitar las cercas y aproximarse. A romper los obstáculos, dejar lo que nos estorba. Quizás podemos tomar el ejemplo anterior de dejarnos tocar, ser humildes, ¿verdad? Entregar, acercarme, buscar. Luego tenemos pecado, que la raíz vendría siendo, pues no sé la pronunciación, ¿no? Pero aquí la tenemos, hamartía, que significa no dar en el blanco. Imagínense ustedes, escuchen esto, no dar en el blanco. ¿Qué les dice? Que estamos metiendo la pata cada rato, que estamos fallando, que estamos fuera del redil. Son muchos. Una vez conociendo el significado de cada palabra, con la ayuda de la etimología, entonces nosotros podemos encontrar mucho más significados. Y por último tenemos la palabra misericordia, que viene siendo misericordare, que el significado dice es dar al necesitado, no una limosna, sino ayudar al necesitado, dar hasta que duela, dar la vida por él. Entonces, una vez que nosotros conocemos el significado de cada palabra, podemos ampliar el mensaje conforme al tema que se nos está dando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Luego tenemos griego o hebreo, dice muchas veces recurrir al idioma original, o sea, buscar de dónde viene la palabra en cuestión, ¿verdad? Buscarla en el idioma original en que se escribió la Biblia, ya sea griego o hebreo, da un valor al mensaje, le da plusvalía y al mismo tiempo vamos a descubrir detalles que no se pueden traducir, sobre todo los matices de los tiempos, porque pues estamos en tiempos diferentes, y también los modos de los verbos. Entonces, si tenemos nosotros esa oportunidad de buscar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir en el idioma original en que se escribió? Pues también nos va a ayudar mucho. Y nos da aquí el ejemplo, ¿no? Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó, literalmente puso su tienda, ¿no? Es lo que quiere decir, habitó entre nosotros, puso su tienda y vino y se instaló y ahí se quedó. Entonces, si Dios, y ahí es donde empieza el buscar, ¿verdad? Si Dios, si Jesús puso su tienda, habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros, pues ¿para qué? Aquí no lo dice, para ofrecernos refugio, para darnos protección, para cuidarnos, para recogernos. Y así, conforme
vayamos mirando y analizando el texto, pues van a salir más expresiones. Entonces, entender a alguien es penetrar en su mundo, entrar en él y también en su vida. Y nos aclara aquí que Jesús pues nos entendió muy bien. ¿Por qué? Porque él vivió entre nosotros. Sintió el mismo frío y calor, la sed, el hambre, la tristeza y la alegría. Entonces, eso es la importancia, ¿verdad? Que en algunas predicaciones, pues, si nosotros decidimos buscar ese significado, pues también nos va a ayudar mucho. Y ahí a continuación, pues en su libro también tienen el siguiente ejemplo, ¿verdad? Que dice, no hay ninguna cosa imposible para Dios, Lucas 1:37. Literalmente sería, no hay palabra, rema. Significa, no hay ninguna palabra que viene siendo rema imposible para Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz, nos dice Hebreos 4:12. Aquí la importancia de lo que decíamos al inicio, ¿no? Conocer la palabra de Dios, tener la noción de qué es lo que nos dice, conocer citas bíblicas. Los que estuvieron en crecimiento, ¿se acuerdan que les pedíamos que se aprendieran citas bíblicas? Pues aquí es donde se aplican. Porque una expresión o un versículo, nosotros podemos relacionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna cosa? ¿Por qué nada es imposible para Dios? ¿Por qué? Porque la palabra, porque la palabra de Dios es eficaz, nos recuerda, ¿verdad? También es importante o es necesario en algunas ocasiones cuando no tenemos nosotros acceso a un diccionario o a un o algún otro libro, ¿verdad? Que nos hable de la etimología, de las raíces de las palabras. Es importante consultar diferentes traducciones de la palabra de Dios. Porque ahí podemos, en esas diferentes traducciones, nosotros podemos también extraer aspectos diferentes del mismo pasaje. Y cuando hablamos de traducciones diferentes, pues estamos hablando de la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, Dios habla hoy, etcétera, ¿verdad? Ya ve que tenemos algunas versiones. Entonces, cuando no tenemos acceso nosotros a esos diccionarios, pues podemos echar mano de esto, a diferentes versiones de la Biblia. Y el ejemplo que nos da aquí dice el Lucas 15, del 11 al 32, donde nos habla del hijo que regresa a casa, ¿no? Que viene siendo el hijo pródigo. El texto nos dice que con su juventud, este joven pensó que su vida estaba mejor fuera de las manos de su papá, ¿verdad? Fuera de la protección del papá. Entonces, después de un corto tiempo, cuando él ya dejó la casa, ya se gastó todo lo que el papá le dio, ¿verdad? Y que todo parecía que iba a ir bien, ese hijo él tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio? Soledad, hambre, pobreza. Entonces, en medio de esta situación por la que ya muy dura, por la que este joven estaba pasando, él nos dice la Biblia de Jerusalén, él entrando en sí mismo, ¿verdad? Que se trata de un trabajo de interiorización, o sea, de entrar en mí y empezar a cuestionar, pensar a pensar,
lo que tenía, lo que tengo ahora, lo que dejé, lo que perdí, todo eso es entrando en sí mismo. Porque es una parte, un trabajo de interiorización, porque dentro de su corazón encuentra a su Padre. Y estas experiencias yo siento que cada uno de nosotros ya las hemos tenido. Cuando nosotros nos aquietamos y nos ponemos en esa reflexión, ¿verdad? Entramos en nosotros mismos. Es lo que nos dice o como nos los pone la Biblia de Jerusalén. En cambio, la Biblia latinoamericana nos dice, por fin se puso a pensar. Así es como empieza el texto. Por fin se puso a pensar. Esto nos lleva, ¿no? a nosotros a ver que todo lo que hizo antes, todo lo que hizo antes fue por todo lo que pasó, por toda esa hambre, por toda esa soledad, por toda esa pobreza, fue lo que lo hizo, lo hizo sin pensar todo lo que había hecho. Ven como las dos versiones, la misma situación nos las pone a nosotros pues de una manera diferente. Entonces, esa es la importancia que nosotros encontramos al usar diferentes traducciones. ¿Ok? Bueno, entonces el siguiente punto es antónimos o contrarios. La técnica de antónimos o contrarios consiste en producir un contraste contraponiendo lo que el texto dice para sobresaltar el mensaje, ¿no? Para subrayarlo, para hacerlo más importante. Yo nomás para que poder entender el concepto esto de antónimo o contrarios, pues nomás les quise poner estas imágenes, ¿no? Abierto, lo contrario o el antónimo sería cerrado. Flaco, gordo. Feo, bonito. Grueso, delgado. Día, noche, ¿verdad? Y así, es lo contrario. Lo contrario de una expresión, es a lo que nos lleva esta técnica. Y todo el objetivo es para subrayar el mensaje, para realzarlo, ¿verdad? Y aquí nos da algunos ejemplos, ¿verdad? De los antónimos o contrarios en personajes, como por ejemplo Caín con Abel, Esaú con Jacob, los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en estos ejemplos es donde nosotros vemos lo contrario, ¿verdad? Lo contrario uno del otro. Y el ejemplo que nos da aquí ya nos habla Hechos 20 del 7 al 12. Nos dice que el contraste del siguiente mensaje. Ok, dice, el primer día, vamos a escuchar con atención, ok. Dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Denme un segundito. Ahí está. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo, no se alarmen,
pues su alma está con él. O sea, estaba vivo todavía. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. ¿Okay? Ese es el párrafo, ¿no? Entonces, los contrastes. Vamos a buscar aquí los contrastes. Adentro, donde estaba Pablo, donde estaba Pablo hablándoles, estaban las lámparas iluminadas. Iluminaba toda la sala adentro. Pero afuera estaban las tinieblas, o sea, afuera estaba oscuro. Estaba oscuro. Adentro, en la sala donde estaban las lámparas prendidas, estaba la comunidad. Estaban todos reunidos escuchándolo. Pero afuera, ¿qué había afuera? Estaba solo, estaba la soledad y luego ya oscuro, ¿verdad? Como nos dice arriba. Adentro estaba la palabra de Dios. Estaban escuchando la palabra de Dios. Todos estaban atentos. Esa comunidad estaba atenta. Pero afuera estaba ¿qué? Estaba el vacío. Aparte de las tinieblas, la soledad, había un vacío. Entonces este muchacho que se cayó, que estaba sentado, estaba mitad adentro y estaba mitad afuera. No se decidía por salir ni por entrar. En otras palabras, no estaba ni afuera ni adentro. Ven cómo el ejemplo que nos da aquí nos va llevando a buscar esos contrastes. Si todos estaban adentro, afuera estaba solo. Si adentro estaba iluminado, afuera estaba la oscuridad. Si adentro estaba la palabra de Dios, afuera estaba el vacío. Y el joven que estaba sentado al borde de la ventana, pues no estaba ni afuera ni adentro. Por eso se cayó, ¿verdad? Por eso se durmió. No ponía atención ni para adentro ni para afuera. Entonces, este es el ejemplo que nos lleva a nosotros a buscar esos contrastes en la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí nos da otro ejemplo que viene siendo Lucas 23, 39-43. También pues es la actitud de los dos ladrones, ¿verdad? Que ahí podemos encontrar un buen contraste. Y nos dice que este texto esta técnica de los contrastes, de los contrarios, ¿verdad? Se puede aplicar casi a cualquier texto. Es cuestión de que nosotros nos fijemos y analicemos. Cuando nosotros no podemos encontrar esos contrastes o esos contrarios, entonces también, porque no son tan evidentes, también se puede buscar otra forma, y aquí nos da el ejemplo, ¿verdad? Otra forma de buscar lo contrario. Nos dice, si Moisés fue más allá del desierto para encontrarse con la zarza ardiente, y tú te has quedado más acá, o te fuiste de paso, o no sé, hay que ir analizando, ¿verdad? Cada texto, cada versículo, y buscarle lo contrario, o buscar la forma diferente como uno la puede expresar. También podemos ir con el juego de palabras, o lo que la Biblia nos dice. Buscarle el contrario, la parte contraria, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, Jesús dijo, amaos los unos a los otros. No nos dijo, armaos los unos contra los otros. Y estas expresiones yo he tenido la oportunidad de escucharla varias veces.
También nos dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente, Génesis 3:19. Él no nos dijo, comerás el pan con el sudor del frente. ¿Ven cómo va haciendo ese juego de palabras? También nos dice, revístanse de Cristo Jesús, pero nosotros nos revestimos de Pierre Cardin o de Christian Dior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el juego de palabras que nosotros podemos buscar en los textos. Otra cosita que podemos hacer es negar una verdad para subrayar otra más grande. Por ejemplo, en una predicación vamos a decir que estamos diciendo, Jesús no nos salva. Jesús no nos salva. Y todos se van a quedar pues ahí a la expectativa, ¿no? ¿Cómo me está diciendo esto? Y es ahí cuando nosotros vamos a subrayar lo grande. Jesús no nos salva. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos salvó. La otra expresión que nos da aquí dice, la más grande alegría no es descubrir el tesoro escondido o hallar la perla preciosa. La mayor alegría es encontrar a Jesús, sino ser instrumento para que otro lo encuentre. Esa es la mayor alegría. Entonces, ya cuando uno está negando algo, porque se nos ha dicho, ¿no? Que la mayor alegría es encontrar el tesoro escondido, la perla preciosa. Y cuando nos dicen lo contrario, pues nosotros nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, si no, la mayor alegría es ser instrumento para que otro más, alguien más, encuentre a Jesús. Eso viene siendo lo que es el juego de palabras. Los contextos. Los contextos es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Viene siendo también conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, proceden o siguen una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Nosotros como futuros predicadores no debemos cerrarnos o estancarnos en el significado de cada palabra, sino que nosotros tenemos que abrir la visión, abrir el lente para obtener esa visión panorámica, o sea, abarcar, ¿verdad? Lo más que se pueda. Y allí encontrar el texto en cuestión, o sea, vamos a encontrar lo que verdaderamente, el mensaje verdadero, porque no nos vamos a quedar nada más con lo que nos está diciendo el texto. Y muchas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado que nos han dicho, ¿quieres saber el contexto de este versículo? Vete para atrás o vete para adelante, ¿verdad? Porque tenemos que saber por qué el texto nos está diciendo lo que nos está diciendo. ¿Por qué llegó ahí? Entonces tenemos que conocer la historia. ¿Por qué nos está diciendo eso? Entonces, en otras palabras sencillitas, el contexto viene siendo todo lo que hay alrededor del texto en cuestión. Todo lo que pasó o lo que puede pasar, ya sea para atrás o para adelante, ¿no? Pero hay que buscar cómo se llegó a esa situación.
Eso es lo que nos dice que nosotros no debemos de encerrarnos, de quedarnos ahí con lo que nos dice el texto en que se nos está dando, ¿no? Vamos a ver si podemos aclarar mejor este. Dice, de otra forma, nosotros podríamos caer en el error de que de aquella persona, o sea, hay alguien por ahí que dice, que asegura que la Biblia, el libro sagrado, dice que Dios no existe. Es lo que dice, ¿verdad? Que Dios no existe. Y si es verdad, así lo dice. Así dice, Dios no existe. Es lo que dice el libro sagrado. Pero esta persona que dijo esto se olvida del contexto. Que un poquito más para atrás dice el insensato en su corazón, Dios no existe. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 53:2. Ven, como si yo leo esta palabra, Dios no existe. Pero si yo no leo todo el versículo completo y quizás el anterior y el anterior y el anterior, entonces no voy a entender qué es exactamente lo que me está diciendo. Y podemos caer en este error, ¿verdad? Entonces, por ahí es la importancia de que nosotros tenemos que descubrir lo que pasó antes o lo que está pasando más adelante, alrededor de la frase o del texto que se nos está dando. Para tener una idea, el por qué. ¿Por qué a mí alguien me dijo que Dios no existe? Porque yo sé que Dios existe. Entonces, si busco, voy a encontrar que dice el insensato, o sea, el que no cree. El que no cree. El que tiene su corazón vacío. Es el que dice que Dios no existe. Pero en realidad Dios sí existe. Entonces, un texto fuera de contexto, o sea, sin que miremos lo que está pasando alrededor, puede servir de pretexto para decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Ahí está la importancia de buscar el contexto, qué es lo que hay para atrás, por qué estoy llegando, porque este texto me dice lo que me dice, qué pasó atrás o qué es lo que va a pasar más adelante. El otro ejemplo dice que también un texto fuera de contexto, podemos encontrar nosotros platillos voladores cuando nos habla del carro de Elías. O fundamentar o afirmar, ¿verdad?, la reencarnación con Elías y Juan Bautista en las relaciones. Entonces, por eso es la importancia de ir hacia alrededor de lo que me está diciendo el texto. Cuando nos referimos al contexto, no lo reducimos a los versículos anteriores solamente, sino al conjunto de la revelación. Es lo que les decía ahorita, es saber el por qué estoy llegando a decir Dios no existe, tomando el ejemplo que tuvimos anteriormente. Dado que se puede caer en la libre interpretación de la Biblia, nosotros contamos con la ayuda y guía segura del magisterio de la iglesia, ¿ok? Cuando estemos en una situación así, pues es bueno, ya lo hablamos de eso, de tener a la mano los libros del magisterio, el catecismo, todo es ayuda, ¿verdad? Para nosotros no entrar en esa herejía y decir que Dios no existe o que la Biblia dice que no existe. Porque sí lo dice, pero lo dice él insensato si nos vamos un poquito más para atrás.
Aquí nos afirma que en el monte de las tentaciones, Satanás recurrió a la autoridad de las escrituras. O sea, todos sabemos esto, Satanás hizo uso de las escrituras, pero sacó de contexto los versículos que argumentaba, o sea, no se fue alrededor el por qué se estaba diciendo eso. Le quitó lo que estaba pasando alrededor. Entonces, una cita de la Biblia puede hasta ser motivo de tentación para otros. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado para evitar la manipulación de la escritura. Tenemos que tener ese cuidado. Y para eso ya se nos dijo tener el magisterio, el catecismo y otros libros que son importantes para poder nosotros asegurar una predicación limpia, ¿verdad? Que no caiga en alguna herejía o en una libre interpretación de la Biblia. Aquí tenemos otro ejemplo, dice que en Marcos 5 del 1 al 4. Dame un segundito. Se cerró su micrófono, Rosa. No la escuchamos, hermana. Alguien me está cerrando el micrófono, yo creo. Ahora sí ya la oímos. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, les leía Marcos 5 del 1 al 4. Dice, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes y nadie podía dominarle. Entonces, nos dice aquí, llegaron a la orilla. Nos sugiere que Jesús venía de algún lado o venía del otro lado, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde venía? Esta frase nos obliga a leer el pasaje anterior. ¿De dónde? ¿De dónde? Ven cómo ahí ya vamos yendo al contexto, a lo que pasó antes de que él llegara, ¿verdad? Donde le sale este espíritu de entre los sepulcros. Entonces, ¿de dónde venía anterior, pasado? ¿De dónde venía Jesús? De calmar la tempestad. El mismo Jesús que calma una tempestad natural, calma la tempestad dentro de un hombre, ¿no? Ahí le está dando la relación, ahí está entrando como la semántica, ¿verdad? El mismo Jesús que calma una tempestad natural, calma también la tempestad dentro de un hombre. El que puso en paz al mar puede poner en paz un corazón. El que había dejado en orden al mar, puede también poner en orden la vida. Entonces, es así como se está yendo, está buscando, en este ejemplo, se está buscando el contexto.
lo que pasó antes, o de dónde venía, de qué había dejado, qué había hecho. Entonces, estamos yendo al contexto, ¿verdad? Una de las formas más prácticas de profundizar es con preguntas al texto y preguntas también a los protagonistas del pasaje, del texto que estamos leyendo, del pasaje, ¿verdad? Y estas preguntas deben de ser preguntas que los oyentes o los participantes quisieran hacer, que nosotros nos vamos a imaginar, pues él podría hacer esta pregunta, que jamás se les hubiera ocurrido, ¿verdad? Entonces nos da aquí al dueño de la viña, ¿Por qué no pagaste? Vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a ir a las preguntas. ¿Por qué no pagaste antes el denario a los primeros trabajadores y así te evitas el grave problema de ser injusto? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta podría ser porque quería mostrar mi generosidad. Y todavía siguen las cuestiones, entonces, ¿por qué no pagaste también los 2 denarios a los primeros? Y así se ve aún más claro que eres generoso. Si todo un grupo murmuraba contra ti, ¿por qué hablaste solo a uno de ellos? Entonces, esta es una de las prácticas también que nosotros como futuros predicadores podemos utilizar, ¿verdad? De preguntarle al texto, de preguntar a los personajes, como se nos está dando aquí. El otro ejemplo que nos da aquí dice, Pedro se hunde en las aguas. ¿Cuándo se hundió Pedro? ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando dejó de mirar a Jesús y vio las olas y vio el viento y vio que toda esa tempestad, ¿verdad? Que lo tumbaba, que lo mojaba, puso más atención ahí y dejó de ver a Jesús. ¿Dónde se hundió Pedro? Cerca de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué escogería Pedro hundirse cerca de Jesús? Pues para que fuera salvado inmediatamente. ¿Para qué se hundió? Para experimentar la mano salvadora de Jesús. Ven como si nosotros hacemos preguntas al texto, pues ahí mismo van a salir las respuestas. El Eutico, el joven que se cayó, que no estaba dentro ni estaba afuera. ¿Por qué se cayó? Porque se durmió. ¿Y por qué se durmió? Porque dejó de escuchar la palabra. ¿Y por qué dejó de escuchar? Porque no estaba ni adentro, ni tampoco estaba afuera. Entonces, hermanos, una buena pregunta nos ayuda a encontrar aspectos que ni siquiera nos imaginamos. Nos ayuda a encontrar el propósito, las actitudes, los puntos de vista, las razones. Entonces, aquí está la importancia de las preguntas, de preguntar al texto y de preguntar también a los personajes que nos muestran en el texto. Y aquí como nota nos dice que Jesús preguntó sobre personajes del Antiguo Testamento. Nos confirma, ¿verdad? Él lo hizo, Jesús lo hizo. Uno de los secretos valiosos es que me está tapando aquí. Su micrófono, Rosa, está cerrado otra vez. Visualización. No sé por qué se me está cerrando. Uno de los secretos más valiosos es visualizar el pasaje que estamos estudiando.
esta técnica consiste, número 1, en imaginar la escena con cada detalle y la actitud psicológica de los personajes bíblicos. O sea, cuando leemos el versículo, es cuestión de imaginar también. Es también cuestión de dibujar de una manera sencilla, resaltando los detalles más significativos. Y finalmente, dentro de la visualización, describir la imagen creada. O sea, primero nos la vamos a imaginar con todos los detalles. La escena, el texto que estamos leyendo. Después la vamos a dibujar, la vamos a plasmar en un papel o en la mente, es el plasmarla como ustedes, cada uno de ustedes sabe cómo va a usar esta técnica, pero muchas veces con solo imaginarla, pues ya la estamos dibujando, ¿verdad? Entonces, para luego describirla, explicarla, darla a conocer, esa imagen, esa visualización que tuvimos, describirla con todos los detalles. Imaginar. Un buen predicador, y es lo que va a pasar con nosotros, vamos a ver los colores en la imaginación. Cuando estemos imaginando el texto, vamos a poder ver colores, vamos a poder ver los olores, vamos a la luz del sol, la temperatura, el ambiente psicológico del escenario, va a entrar en nuestro entendimiento, en el corazón, cuando nosotros lo estemos dando a conocer, va a entrar en el corazón de quien nosotros, de quien nos está oyendo. Entonces, a eso es a lo que vamos a llegar nosotros, a poder descubrir con solo imaginarnos, ¿no? Un buen predicador reconoce cada sentimiento, reconoce la idea, cada pregunta, cada duda, cada carga. Un buen predicador antes de hablar ya se ha imaginado todo el panorama, todo lo que tiene para decir del versículo que se le dio, ya se lo imaginó. Ya lo tiene bien pintadito, ¿verdad? Al paralítico inmóvil en la camilla que es subido al techo, o sea, antes de hablar ya se ha imaginado al paralítico inmóvil en la camilla que es subido al techo. Él ya sintió el dolor del hombre poseído que habita en los sepulcros. También ya vivió, ya se imaginó a Jonás dentro de la ballena, ya se imaginó la oscuridad, la soledad, la desesperanza, la incomodidad. O sea, ¿por qué? Porque ya lo trae, mentalmente ya lo reprodujo y ya lo vivió. Entonces, la previa reproducción visual de la escena cambiará radicalmente la predicación, porque va a transmitir a los oyentes una imagen rica, llena de vida y de emoción. Entonces, eso es imaginar antes que hablar. Imaginar el texto que se les está dando. Lo otro es dibujar. Y no tiene que ser un dibujo perfecto, sino resaltar un detalle específico de un pasaje donde se esconde un mensaje, ¿verdad?
Por ejemplo, yo les quise poner esta imagen que está en blanco y negro, ¿verdad? Que es como quizás el predicador se lo esté imaginando. Y ahí está plasmando, ¿verdad? Lo que se está imaginando, las semillitas, los arbustos, los pájaros que se comen la semilla, las piedras, todo eso, ¿no? Porque se lo está imaginando, entonces lo trae a dibujarlo. De esta manera vamos a descubrir aspectos escondidos en las letras, pero que salen a relucir en un dibujo. Se pueden hacer varios dibujos de un mismo paisaje. No debe de tener muchos elementos, más bien es como subrayar el aspecto que queremos destacar, que queremos dar a conocer, ¿verdad? Y aquí la enseñanza nos dice que no sugieren más de 6, ¿no? Y nos da el ejemplo de la parábola del sembrador. Que número 1 es el sembrador, aquí lo tenemos, el campesino, el sol, la semilla, el campo, un camino y unas piedras. Entonces, basado en esto que está recalcando, que está resaltando, es ahí donde se va a basar el mensaje, lo más importante del mensaje. Entonces, por eso se recomienda, en esta enseñanza se recomienda pues imaginar y luego dibujar lo que hemos imaginado. Un momento, algo me está fallando aquí. Ahora te has callado el micrófono, hermano. No le escuchamos. No estoy hablando, hermana, deme un segundo. Oh, ok, ahora sí. Un momento, por favor. Entonces, la otra parte es describir, que ya una vez que imaginamos y luego lo plasmamos en un dibujo, la siguiente parte sería describir. El sembrador entra en la descripción, ¿verdad? El sembrador trabaja duro, sabe que hay piedras, hay caminos en su campo, pero no por eso se detiene, sino que él es perseverante, él continúa. Si el sembrador quisiera primero limpiar el campo, pues nunca iba a comenzar a sembrar, ¿verdad? Porque pues es mucho, ¿verdad? Entonces él, a pesar de las piedras y todo eso, él continúa. No hay que esperar a que todo funcione favorablemente en el campo de la familia para retirar la semilla, para tirar la semilla del amor. Aunque haya piedras, vamos a sembrar. Este mensaje es sacado solo haciendo el dibujo, ¿verdad? Entonces esa es la importancia del dibujo. De otra manera sería pues un poco difícil descubrirlo. El predicador se convierte en un pintor que hace ver a los oyentes
lo que él se ha imaginado previamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que viene siendo describir lo que ya nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, el predicador va a oler, va a sentir, va a describir lo que ya se imaginó de una manera que los oyentes lo puedan sentir, lo puedan ir viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el sembrador tira la semilla, pues uno se va imaginando, ¿no? Como vemos la imagen. Y ahí van los pájaros que se van comiendo toda esa semilla. Todo eso, el predicador lo tiene que dar una descripción de manera que el oyente lo pueda vivir, lo pueda sentir, vamos a decirlo así. Esta técnica esta técnica consiste en representar a un personaje o un hecho exagerando los elementos naturales con una fuerza que va más allá de lo normal. Es similar a la técnica de la caricaturización, o sea, como el de las caricaturas, en la que el dibujante exagera el rasgo de una persona. Este trabajo hay que hacerlo en vivo con personas que representan a cada uno de los actores del relato bíblico. Entonces, es algo que es como una actuación, ¿verdad? Donde nosotros vamos a estar viviendo el mensaje y al mismo tiempo lo estamos dando a conocer y vamos poniendo a los oyentes, vamos haciendo que estén viviendo, ¿verdad? Que estén sintiendo ese texto. Ejemplos. El ejemplo que nos da aquí se puede dramatizar, ¿verdad? Es la vocación de Mateo 9:9. Y nos dice aquí que Jesús salía de la ciudad. Se le hacía tarde. Ya lo estaban esperando impacientes en otro lugar. Llevaba prisa. Pero cuando pasa frente al despacho de Mateo, se detiene. Se detiene. Todos guardan silencio. Se queda mirando a Mateo, que está muy ocupado con sus ojos fijos en cada moneda. Jesús se acerca y su sombra cobija la mesa. Su mirada es tan poderosa que atrae la vista del publicano que no suelta la bolsa del dinero. Sus miradas se encuentran. Luego, con voz firme y amorosa, le habla al corazón. Ven y sígueme. Ningún gran discurso. Bastaron una mirada y 3 palabras. Ven y sígueme. Entonces, el predicador, el ejemplo, ¿no? Si está dando si está hablando de este texto, imagínense cómo un predicador puede explicar este texto donde donde Jesús llama a Mateo y hacer sentir al oyente lo que sintió Mateo, que se levante y que siga a Jesús, que se levante donde está y con la firme convicción de que va a seguir a Jesús, de que está entrando en un proceso de conversión. Entonces, dramatizar este pasaje, pues es parte de la predicación. De darlo a conocer con tanta intensidad
que cuando nosotros estemos dándolo a conocer, que se levanten muchos Mateos. Ese es el objetivo. Después de llevarlo en la imaginación, de hacer un dibujo, de describirlo, entonces llevarlo al drama, a dramatizarlo, a vivirlo junto con los oyentes. Entonces, esto es lo que viene siendo la dramatización. Podemos incluir una serie de preguntas de lo que hubiera dicho Mateo, entrando en la cuestión de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pensó Mateo? ¿Qué pensó Mateo cuando sintió la mirada de Jesús? Cuando la sombra de él cubrió toda la mesa. Dudó, tuvo el impulso primero, ¿verdad? De levantarse quizás, pero dudaría. Tuvo ese sentimiento de duda. Y una vez cuando ya pues se levantó, porque se levantó, dice la palabra de Dios que dejó todo, aventó todo, no le importó nada y se levantó y lo siguió. Y una vez que ya lo está siguiendo, pues él pudo haber dicho, pues ¿a dónde vamos? ¿O a dónde me llevas? ¿Por qué te sigo? ¿Qué es lo que Jesús espera de mí? ¿Cuánto tiempo me vas a tener ahí? O quizás también pensó, me esperas a que entregue todo esto y no que dejó todas las monedas ahí tiradas. Y es mucho, hermanos, mucho lo que nosotros podemos ir encontrando, ¿verdad? Para al final de todos estos cuestionamientos, invitar al auditorio a ponerse en el lugar de Mateo. ¿A qué renunciaría cada uno de ellos? Hacer la pregunta. Mateo renunció a su puesto, al ganar dinero, quizás a su posición, pero ¿a qué renunciarían ustedes? ¿Qué dejarías por seguir a Jesús? Dramatizar es ponerle sentimiento y emoción al acontecimiento para que deje de ser un simple relato del pasado y tenga cercanía a nosotros. Ese es el objetivo. Ponerle ese sentimiento, ¿verdad? Esa emoción. Y hermanos, ese sentimiento y esa emoción, nosotros no se la vamos a poder poner si no lo creemos. Si no lo hemos vivido antes con Él. Porque acuérdense, no podemos dar a conocer algo que nosotros no hayamos tenido ya la experiencia. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que ser perseverantes, estudiar cada parte de la enseñanza, cada puntito, reflexionar y hacer nuestros propios descubrimientos, no quedarnos nomás con lo que la enseñanza nos da. Esta técnica consiste en saber identificar. No puedo leer el título porque me lo tapa aquí la parte y no lo puedo quitar. Identificación, Rosa. Identificación, ok. Dice, esta técnica consiste en saber identificar a los participantes con los personajes de la escritura. Entonces, el ejemplo que nos da aquí dice, Natán identificó a David
con el hombre rico que mató la ovejita del pobre. Acuérdense, ¿no? Cuando David estaba hecho bola por el pecado y ya llega Natán y le platica la historia, ¿verdad? De la ovejita. Entonces, con esta imagen logró que el rey se arrepintiera y pidiera perdón a Dios. El otro es cuando el eunuco leía al profeta Isaías, no sabía a quién se refería el texto, pero entonces llega Felipe y identificó a Jesús con el siervo sufriente. Entonces, gracias a que llegó Felipe y le explicó lo que era, el eunuco fue bautizado y continuó su camino feliz y contento. Entonces, el predicador debe de colocar en el papel de un personaje, se debe de colocar en el papel de un personaje. Su éxito es lograr ubicar a los participantes en el lugar del otro personaje, hacerlos sentir que son los protagonistas e identificarse y sentir como propio lo que el personaje vivió. Entonces, esto es la técnica, a lo que significa esta técnica. Saber identificar a los participantes con los personajes de la escritura. Y ya para terminar, la conclusión dice, si queremos alimentar al pueblo de Dios, el alimento debe de estar bien cocinado y bien aderezado, bien sazonado, ¿verdad? Tenemos que cocinarlo bien, prepararlo bien. Debemos prepararlo cuidadosamente y luego, una vez que ya está bien sazonado, bien cocinado, presentarlo de una manera atractiva, ¿verdad? Imagínense una cena con la carne por aquí, la ensalada, todo bien bonito. Entonces, así debemos de presentar también nosotros el mensaje, el alimento que le vamos a dar al pueblo de Dios. Debemos de, entonces, prepararlo con cuidado. La preparación de los ingredientes es determinante para que el participante primero reciba el mensaje con interés y luego lo comprenda mejor, y el tercero, que lo impacte y se quede en su corazón. Entonces, pues estos son los puntos, ¿verdad? Para cómo nosotros podemos llevar profundizar el mensaje utilizando la semántica con su etimología, o ya sea el idioma original, griego o hebreo, los antónimos o contrarios que incluye el juego de palabras, contexto que nos lleva a preguntar al texto, visualización, imaginar, dibujar y describir. También una vez que tengamos ya imaginado, dibujado y descrito bien, llevarlo a la dramatización y luego llevar a los oyentes a identificarse con los personajes. Entonces, hermanos, pues con esto concluyo la clase. No sé si tengamos alguna pregunta o otra, no sé qué razón, déjenme ver. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar. Muy buena. Hermana. Sí, deme un segundito, hermano. Nomás le decía muy buena clase, hermana. Muchas gracias. Ok, muy bien. Hermana Rosa, ahorita que la estaba oyendo hablar cuando comentaba lo de la dramatización, recordé las predicaciones de Martín Valverde, una en específico donde él va describiendo cómo Jesús va con todos los discípulos y rodeado de muchísimas y cientos de gentes, y él utiliza esta técnica para decir,
que Jesús iba rodeado, imagínense que lo van empujando y unos lo quieren alcanzar y los discípulos van deteniendo, la van haciendo de referee, entonces van haciendo toda esta descripción y a lo último dice, y de pronto siente que alguien lo tocó y él genera un diálogo entre Jesús y los discípulos diciendo, ¿cómo que alguien te tocó, Señor? ¿Qué no estás viendo que está rodeado de miles de gente? ¿Qué no te das cuenta, Señor? Entonces usa esta técnica de dramatización para enriquecer. Está padrísima, padrísima la predicación de Martín Valverde. Si pueden buscarla en el YouTube, búsquenla y termina él ya no explicando bien lo que es la cita, ¿no? Pero sí, la forma esa me hizo recordar ahorita que la estoy escuchando. Por eso es bueno estar oyendo predicaciones, porque a medida que estamos aprendiendo todo esto en la clase, uno los puede empezar a identificar esas técnicas en las predicaciones de otros. Gracias, Isabel. Sí, por eso, mire, por eso yo les digo siempre que no nos quedemos con esto. Ahorita la mayoría de nosotros ya deberíamos estar escuchando a predicadores. Tenemos la oportunidad en el YouTube. Muchos de nosotros conocemos a padres que nos va a ayudar. Nos va a ayudar y vamos a ir identificando, ¿verdad? Como esto que comparte Isabel. No es bueno quedarse, tenemos que ir más allá, no tenemos que quedarnos al más acá como nos dice la enseñanza, ¿verdad? Si realmente nosotros queremos ser predicadores, tenemos ya que ir avanzando, hermano Julio, ¿me escucha? Sí, hermana. Ya paramos la grabación.